al Señor y dígale: Señor, habla mi corazón, edifica mi vida con tu palabra, y permite, Dios, que si yo escucho tu voz hoy, no endurezca mi corazón, que tu Espíritu Santo haga la buena obra. Señor, echo de mi vida toda distracción, toda ansiedad, toda preocupación. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Abre nuestro entendimiento. Ilumínanos con tu palabra y sobre todo transfórmanos. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde está sentadito, sentadita, yo les invito a que vayamos al Evangelio según San Juan. Evite toda distracción, apague sus celulares. Si está usando su celular para la Biblia, no hay problema. Si es para la Biblia, no hay problema. Esta iglesia da permiso para la Biblia. Para WhatsApp y Facebook y eso, pues fuera de todo, por allá. Pero para la Biblia, usted lo puede utilizar. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Oye, esto es una escritura gloriosa que al leerla y estudiarla, ayer fue un día que estaba sumergido en esto. A pesar de que ya tenía en mi corazón, Dios tenía el mensaje. Yo siempre debo preparar el bosqueo a veces para última hora porque quiero primero estudiar. Y luego me siento a orar y después vengo y entonces me siento a escribir. Y el Evangelio según San Juan, ¿sí? Si usted gusta estar en pie, no hay problema, usted puede estar en pie. La reverencia a la palabra del Señor se hace de diferentes maneras. En la antigüedad acostumbraban a estar de pie. Pero lo importante es que usted se mantenga reverente a la palabra del Señor. Capítulo 1, verso 29 en adelante dice la palabra del Señor. Y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿saben? No hay problema. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Palabra del Señor para nuestra vida. Así que en esta mañana predico bajo el tema: Cristo sigue bautizando. Cristo sigue bautizando. Y en este pasaje tenemos un informe detallado del testimonio que Juan el Bautista dio acerca de Jesucristo a los discípulos que le acompañaban, porque es importante que usted sepa que primero que Jesús, Juan entró al ministerio. Y recuerden que de Juan se habló en el Antiguo Testamento diciendo que era el que venía a preparar el camino para el Señor. Y esta escritura se cumple con la llegada de Juan al ministerio. Recuerden que cuando a María recibe la noticia de que está embarazada del Espíritu Santo, ya Elizabeth tenía 6 meses de gestación, 6 meses de embarazo. Cuando María va a visitarla por la noticia del ángel, cuando se encuentran y chocan sus barrigas, ambas criaturas brincaron en el vientre. Así que había una conexión desde la palabra del Señor profetizada
Hasta ese momento había una conexión tremenda entre estos dos seres, que eran primos hermanos. ¿Ok? Importante que sepa ese detalle. Juan y Jesús eran primos hermanos. Así que, qué detalle tan tremendo, que Juan dice en el testimonio que él no lo conocía. Simplemente que el que lo envió a predicar y a bautizar le dijo, de alguna manera Dios, Juan, con la conexión con Dios, esa relación linda que tenía con Dios allá en el desierto, Dios le había revelado de alguna manera que al que él bautizara y viera que el Espíritu Santo venía y reposaba y permanecía sobre él, ese era el que venía a bautizar y ese era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado de todo el mundo. Aleluya. Así que Juan, siendo primo, no le conocía, es decir, no sabía que él era el Mesías hasta que el Señor mismo se lo reveló en el bautismo. Así que la referencia aquí es a cuando Juan había bautizado a Jesús en el Jordán. Esto es lo que se refiere en esta escritura. Después que Jesús subió del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma y permaneció sobre él. Así que, según los eruditos, según los estudiosos que leen la Biblia, que estudian la Biblia, están hablando que de una manera literal vieron cómo el Espíritu Santo en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, no. Es como el aceite que usamos para ungir. El aceite nos sana, es un símbolo del Espíritu Santo del Señor. Así que es un símbolo que se utilizó, pero literalmente ven que este Espíritu Santo en forma de paloma se posa sobre Jesús y permanece sobre él. Así que Dios había revelado a Juan que el Mesías iba a venir y que cuando viniese el Espíritu descendería y permanecería sobre él. Esa era una gran señal que Juan estaba esperando. Por eso, cuando esto sucedió con Jesús, Juan se dio cuenta de que él era quien bautizaría con el Espíritu Santo. Mientras que Juan bautizaba con agua, Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Bautismo con el Espíritu Santo que tuvo lugar en el día de Pentecostés, registrado en el libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2, verso 4 y verso 38. Pero que no se quedó ahí, como muchos tratan de enseñar y decir, como si este bautismo, como si esta experiencia se hubiera quedado solamente en Pentecostés. Esto no quedó ahí. Podemos mencionar por lo menos 5 relatos del bautismo con el Espíritu Santo. El primero de ellos está en Hechos capítulo 2, verso 4. El segundo está en Hechos capítulo 8, verso 14 al 25. El tercer relato está en Hechos capítulo 9, verso 17 al 20. El cuarto relato está en Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Y el quinto relato está en Hechos capítulo 19, versos del 1 al 7. Y eso nos comprueba de que en la llegada y el bautismo que el Señor envió cuando ascendió a los cielos no fue una experiencia solamente y exclusiva de Pentecostés, sino que más adelante vemos a un Jesús que sigue bautizando, que vienen los convertidos, que la iglesia predica, que la iglesia recibe nuevos miembros y que sigue Jesús bautizando con poder del Espíritu Santo y fuego a la vida que van creyendo en él. Amén. Así que podemos decir, desde ahora podríamos concluir diciendo que nada más con esta prueba, nada más con estos relatos, podemos concluir que todavía Cristo sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego. Amén. Pero no vamos a concluir que mala noticia les tengo. Ya pensaron que iba a concluir, ¿verdad? Pero no voy a concluir. Concluyo ya mismo. Así que algo había sucedido en el bautismo de Jesús que le había convencido a Juan, sin dejarle la menor duda de que Jesús era el que bautizaría con Espíritu Santo. Juan estaba convencido. ¿Por qué? Porque el que lo había enviado, vuelvo y les repito, le dijo: sobre quien viere descender el Espíritu que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dios se le reveló, Dios le habló a Juan, Dios le dijo: cuando estés bautizando, no lo conoce, pero lo va a conocer.
Vas a ver ese que vas a bautizar cuando repose ese Espíritu Santo sobre él. Vas a ver quién es. Oye, para Juan tiene que haber sido una sorpresa. Mi primo hermano. Oye, y no hay nada en la Biblia que registre que Juan empezó a decir, pero yo vine primero que mi primo hermano. Pero mi ministerio es primero. Pero yo empecé a ser discípulo primero que él. No, Juan fue obediente y humilde. Tan humilde y obediente que cuando vio que sus propios discípulos comenzaban a irse con Jesús, porque él empezó a dar testimonio. Y usted va a ver ese testimonio en este capítulo 1. El testimonio de Juan el Bautista comienza en el versículo 19 y termina en el versículo 34, pero del 35 en adelante vemos los primeros discípulos que al escuchar el testimonio de Juan, diciendo, ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo, sobre ese vino el Espíritu Santo, sobre ese que estaba hablando el Antiguo Testamento, los discípulos que estaban con él comenzaron a irse con Juan, con Jesús. Comenzaron a irse con Jesús. Y Juan no entró en ningún debate, ni en ninguna pelea con él. Al contrario, llegó a decir, cuando los discípulos, mira Juan, el que tú bautizaste se está llevando a los discípulos y todos se están yendo con él. ¿Sabe lo que le dijo Juan? Humildemente, parece que tenemos que aprender mucho de Juan. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Palabras de humildad. Es necesario que crezca y que yo mengue. Así que fue en su bautismo cuando el Espíritu descendió sobre Jesús con poder. El escritor sagrado relata que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Es decir, fue bautizado. El Espíritu Santo descendió y permaneció sobre él. Y subió del Jordán lleno del poder del Espíritu. Y más adelante va a ver en ese capítulo 4, verso 1, que fue lleno del poder del Espíritu. Y cualquiera diría, ahora va a ser milagro, ahora va a ser prodigio, ahora va a ir al sermón del monte. No, fue llevado por el Espíritu al desierto para tener una gran prueba y una gran tentación con el mismo diablo. Que el Señor los reprenda. Y esto nos enseña a nosotros que muchas veces cuando somos llenos del poder del Espíritu de Dios creemos que vamos a caminar por las aguas, que vamos a caminar ¿sabes? Sin problemas, sin obstáculos, sin tentaciones. Oye, ¿tú sabes por qué a veces mucha gente no se quiere llenar del Espíritu de Dios? Porque llenándose del poder del Espíritu Santo, más pruebas, más tentaciones, más luchas van a venir a tu vida. Pero como estás llena, como estás lleno, vas a vencer en el nombre del Señor, porque el poder del Espíritu te da la victoria y la fortaleza para que sigas para adelante en el nombre del Señor. Si Jesús venció, tú vences. Si Jesús venció, nosotros vencemos también. ¿Cuántos dicen amén? Así que debemos recordar que todavía no se había revelado la doctrina cristiana del Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista habla del Espíritu Santo, lo hace desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Puede ser que esta doctrina venía a ser nueva para los que estaban experimentando esta hermosa visitación de Dios. Galilea de los gentiles, este pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Porque con la llegada de Jesús todo esto empezó a acontecer. Algo nuevo estaba llegando. Y es importante que nosotros estemos al tanto de la idea que tenían los judíos del Espíritu en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué idea tenían entonces los judíos del Espíritu? La palabra hebrea para espíritu es ruach. Ruach, se escriben es R-U-A-J, que quiere decir también viento. ¿Se acuerdan en el aposento cuando se derramó el Espíritu Santo? Dice que vino desde los cuatro esquinas como un viento recio que cayó sobre ellos. Esa era la idea más clara que tenían los judíos en el Antiguo Testamento sobre el Espíritu. Es decir, ellos veían un Espíritu como que soplaba, como que se movía soplando. Y esa palabra quiere decir viento. Y los judíos asociaban siempre la idea del Espíritu con tres ideas básicas. Número uno, el Espíritu era poder, como el poder de la tempestad. Número dos, el Espíritu era vida, la misma dinámica de la existencia humana. ¿Se acuerdan cuando Dios hizo al hombre?
que lo creó del polvo de la tierra, y era el hombre un ser viviente, y era un hombre común y corriente, pero no había vida en él, no había aliento. ¿Qué hizo Dios? Sopló aliento de vida sobre él. Por eso ellos creían que el Espíritu era vida, que cuando Dios soplaba sobre nosotros, nos impartía vida, y yo estoy muy de acuerdo con ellos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida, y sopló vida sobre nosotros. ¿Con qué? Con su Espíritu sopló vida sobre nosotros. Y hoy, si estamos aquí adorando, cantando, sirviéndole al Señor, es porque un día estábamos muertos y Él sopló vida sobre nosotros y nos resucitó. Y hoy podemos vivir una vida cristiana en victoria, triunfante, con una buena relación con Dios. Y número 3, ellos creían que el Espíritu era Dios. Y no estaban erróneos. El poder y la vida del Espíritu estaban más allá de los logros y las capacidades humanas. La venida del Espíritu a la vida de una persona era la venida de Dios mismo. Ellos creían que cuando el Espíritu venía sobre una persona, venía Dios mismo, y nosotros no estamos lejos de esa doctrina, porque reconocemos que cuando tú vienes a Cristo, cuando tú conoces a Dios, cuando tú le entregas tu vida a Dios, el Espíritu Santo, dice la Escritura, que viene a morar dentro de ti. Y el Espíritu Santo no es nada más y nada menos que Dios mismo haciendo la morada en tu vida. Y tú dirás, wow, sobre mi vida, tan débil, tan flaco, tan lleno de imperfecciones, con mis errores. Sí, tú aceptas a Cristo y el Espíritu de Dios, Dios mismo, viene a hacer morada en tu vida y te ayuda a vivir la vida cristiana. ¿Verdad qué hermoso es? Por eso es que vivimos la vida cristiana, porque Dios mismo está dentro de nosotros, y a veces creemos que es por nosotros. A veces creemos que es por nuestra fuerza, por nuestro intelecto, por nuestro conocimiento, por nuestra astucia. No, si estás viviendo una vida cristiana, si estás viviendo una vida victoriosa, es porque Dios mismo con su gracia te está sosteniendo, te está levantando, te está empujando para que la vivas. Así que sobre todo, el Espíritu, Él era el que controlaba e inspiraba a los profetas según la idea de los judíos en el Antiguo Testamento. El profeta Miqueas dijo: yo estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor y de justicia y fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Dios le dijo a Isaías: el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. Isaías pronunció una profecía concerniente a Jesús cuando dijo: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y usted sabe bien claro que esa profecía fue descrita y dicha 700 años antes de la llegada aproximadamente unos 700 años antes de la llegada de Jesucristo. Y cuando Jesús es bautizado y llevado al desierto, más adelante lo vemos en la sinagoga, y se le da a todos los rabí y maestros, se le permitía leer, y a él se le entregó el libro. Y cuando él se le entregó el libro, buscó el lugar de Isaías 61 donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a pregonar, a hablar buenas nuevas, a libertar los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar los corazones quebrantados, a libertar. Él empezó a hablar sobre su ministerio, por qué era que venía. Y después, antes de cerrar el libro, dijo, cuando cerró el libro, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Así que Dios inspiró al profeta Ezequiel para decirle al pueblo: un nuevo corazón os daré y un espíritu nuevo pondré en vuestro interior. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. Así que la idea de los judíos es una idea que también es una idea y una enseñanza doctrinal nuestra, que conocemos y sabemos que el Espíritu Santo guió, inspiró a los profetas y a los grandes hombres de Dios para que escribieran estas palabras y para que pronunciaran el mensaje de Dios, el mensaje que Él quería que ellos proclamaran. Aleluya. No el mensaje que quería escuchar el pueblo, el mensaje que Él quería que ellos proclamaran. Así que cuando nosotros como ministros
proclamamos el mensaje que Dios quiere que nosotros proclamemos, podemos decir que Dios y su voz está hablando a través de nosotros. Cuando venimos a inventar con el mensaje de la palabra, cuando queremos predicarle a la gente lo que ellos quieren escuchar y no lo que Dios quiere, entonces estamos adulterando el mensaje de la palabra del Señor. Así que podríamos decir que el Espíritu de Dios hacía tres cosas por la persona a la que viniera. Número uno, traía a las personas a la verdad de Dios. Cuando el Espíritu venía sobre la persona, traía a la persona a la verdad de Dios. Número dos, les daba la capacidad de reconocer esa verdad cuando la veían, como en el caso de Juan. Juan había sido revelado. ¿Qué le reveló Dios? Cuando veas que el Espíritu Santo viene sobre el que bautizas y reposa sobre él, ¿qué le dijo? Ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo le daba la capacidad de reconocer esa verdad cuando la veían. Y número tres, les daba la habilidad y el valor de proclamar aquella verdad. Jesús le dijo a los discípulos, les dio instrucciones de ustedes se van a quedar en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa, porque dentro de no muchos días va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Qué muchos días fueron esos? 10 días. 10 días de a ellos ayunar allí, orar y esperar en el aposento. Y a los 10 días se escuchó el gran viento y vino sobre ellos la gran manifestación gloriosa del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Cuando ese Espíritu Santo venga sobre ustedes, lo que van a recibir es poder. Muchas veces nosotros estamos, tú sabes, mal informados de para qué es que recibimos ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida y esa plenitud. Y a veces creemos que es para que hablemos en lengua y para que dancemos y todo eso. Eso es bueno, eso es experiencia pentecostal. Yo soy pentecostal. Aunque otros no lo reconozcan, yo soy pentecostal desde la cabeza hasta los pies. Pentecostal un poquito más tranquilo, pero soy pentecostal. Pentecostal con chiva, pero soy pentecostal. Pentecostal que me pongo corto para coger, pero soy pentecostal. Pentecostal que va al cine, pero soy pentecostal. Pentecostal que va a la playa, pero soy pentecostal. Soy pentecostal. Así que Jesús le dijo, ustedes lo que van a recibir es poder. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Que el propósito principal para nosotros recibir ese bautismo es que nosotros podamos pegarnos a alguien o compartir con el vecino o con el compañero de trabajo o con mi familiar. Oye, tengo que contarte algo porque si no me muero. Tengo que contarte algo porque si no exploto como un psiquidraqui. Hay una fuerza dentro de mí que no me deja contenerme. ¿Le ha pasado a usted que ha estado en una oficina de médico y el espíritu que está dentro de usted, que lo hace, que usted sabe que lo sostiene, que la gracia de él está, que el poder de Dios está sobre usted siente esa inquietud de hablarle a alguien hasta que termina hablándole a esa persona? ¿Por qué? Porque recibiste el Espíritu y recibiste poder para que le digas a esta persona lo que Cristo ha hecho en tu vida. Para que le digas a esta persona que Cristo vino a libertar cautivos y vino a sanar los corazones quebrantados y heridos. Aleluya. Y que Él le interesa su situación. Y que puede hacer algo grande en la situación que está enfrentando. Así que es importante que nosotros sepamos que el Espíritu vino sobre Jesús de una manera extraordinaria. De una manera sobrehumana. En su bautismo el Espíritu de Dios vino sobre Jesús de una manera diferente de la que había venido sobre otras personas. Muchos profetas tenían momentos deslumbrantes, de poder extraordinario, de valor sobrehumano. Ustedes saben, estudiando la vida de los profetas, un Sansón, un Yefté, una Débora, un Gedeón,
Y usted dice, wow, qué tremendo. Mire, el Espíritu venía sobre ellos. Eran gente común y corriente como usted y yo, cobarde e inseguro, con duda, con incertidumbre. Pero cuando el Espíritu venía sobre ellos, se volvían algo espectacular. Y cualquiera diría, wow, qué tremendo hombre, qué mujer. No, no era él, era el Espíritu que venía sobre él. Aleluya. David, el enano David, al lado del gigante. ¿Usted cree un hombre como un muchacho joven de 16 años como David enfrentándose con un gladiador como ese? ¿Qué usted se cree? ¿Que fue David que sacó pecho, que dijo voy a poder con este hombre? Algo se le metió por dentro. Algo tocó la vida de David. Oye, la intimidad que él tenía a solas con Dios produjo valentía, produjo euforia, produjo pasión. Y él dijo, oye, con el que yo hablo allá sola, está conmigo. Y tú puedes venir contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, el Dios de los ejércitos, el que manda en los escuadrones de Israel. Amén. Había un Espíritu Santo en David que hacía que enfrentara a los mejores gigantes y las mejores batallas. Y eso es lo que yo quiero también enfatizarle a ustedes, que a veces hacemos grandes hazañas para Dios. Logramos algunas cosas en el ministerio o logramos algunas cosas en nuestra vida como cristianos. Y creemos que todo salió de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento, de nuestra astucia. Es que tú sabes, yo soy astuto. No, si lograste algo, si alcanzaste éxito, si Dios está impactando vida a través de ti, recuerda que hay un Espíritu de Dios obrando en tu vida, morando en tu vida, y Él es el que te da el éxito y el que te da la victoria. Aleluya, amén. Dependemos de esa fuerza del Espíritu Santo de Dios. Así que estudiando esa historia de los profetas, vemos cómo el Espíritu venía, pero esos momentos que tenían los profetas aparecían y desaparecían. No era una cosa permanente. Iban y venían. Dos veces en los versículos 32 y 33, Juan menciona específicamente que el Espíritu permaneció sobre Jesús. No vino y se fue. Se quedó permanente con Jesús. Por eso fue que en Isaías, en Lucas 4:18, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El presente está sobre mí. Y como está sobre mí, voy a pregonar la buena nueva. Y como está sobre mí, voy a libertar cautivos. Y como está sobre mí, voy a sanar corazones rotos y quebrantados. Y como está sobre mí, voy a darle libertad a los presos, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. No se fue, se quedó sobre Jesús con toda la plenitud de Dios. Aleluya. Toda la plenitud de Dios estaba sobre Jesús. Y no se trataba de una inspiración momentánea, sino que el Espíritu residió en Jesús con carácter permanente. Aquí podemos aprender mucho de lo que quiere decir la palabra bautismo. Y el verbo griego baptisen quiere decir hundir o sumergir. Así que cuando nosotros llevamos a la gente a las aguas, hacemos lo que la Escritura enseña, que eran sumergidos totalmente. Tratamos de que no se le quede ni una oreja, ni una nariz, ni un canto de pelo por fuera, para que esa transformación sea completa. Y no se le quede alguna mala costumbre, alguna mala... Entonces el pastor, así no me gusta, pero yo quiero así, pues entonces, pues no hay problema, yo te sumerjo así, pero tengo que sumergirte también completo. Que no se te quede ni un cantito de espalda, porque entonces se queda la obra incompleta. Y eso es lo que significa bapticen en el verbo en el hebreo, que es hundir y sumergir. Y se puede decir de la ropa que se mete en tinte. ¿Cuántos les gustan los maones? A mí me encantan los maones. Antes usar maones era pecado, ¿te acuerdas de ellos?
Y mira, ahora tú estás bien pecador. Y tú ni hablar. Toda la semana estoy en ello. Y esta chica era pecado, ¿en serio? ¿Te acuerdas? Ay, Dios mío. Había que afeitarse todos los días, para arriba y para abajo. El pastor hacía, no, tiene que ser para arriba. Acuérdate que ahí hay pecado. Dios santo, gracias por el conocimiento de tu gracia, Señor, sobre nosotros. Aleluya. Así que Belio ya puede ser parte de aquí, porque aquí no hay pecado en los maones ni en la chica. Aquí hay pelos colorados, aquí hay pelos blancos, aquí hay pelos cortitos, aquí hay pelos largos, aquí hay pantallas grandotas, aquí hay chiquitas, aquí hay de todo. Así que tranquilo todo el mundo. ¿Y se acuerdan de los maones que se gastaban? Y todavía venden esos tintes. Que usted lo echaba en un cubo y entonces sumergía el pantalón ahí y salía como si lo hubiera comprado de nuevo. Ay, Dios mío, mis hermanas, miro que muchos usaron eso. Pero hay quien no hacía bien porque no seguían instrucciones y cuando se iban y cayó un aguacero o sudaban, todo el mundo sabía que era limpiado. O si se sentaba en una silla media blanca o crema y se paraba, todo el mundo decía, ¡oh! Eso está revirdeado. Pero había que sumergirlo bien y había que dejarlo ahí para que el tinte tomara de nuevo, tú sabes, toda la esencia. O de un borracho que está empapado en bebida hasta la cereta, que está sumergido. Y cuando Juan dice que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, lo que quiere decir es que Jesús puede traer el Espíritu de Dios a nuestra vida de tal manera que todo nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, quede inundado del Espíritu Santo del Señor. Aleluya. ¡Wow! Usted puede otra vez escuchar eso. Cuando Juan dice, este es el que viene a bautizar con Espíritu Santo, lo que Juan está diciendo es, este que viene ahora, no viene con el Espíritu este que venía y se iba, viene con un Espíritu en él permanente. Y él es capaz, oye, escúchame bien, él es capaz de traer la plenitud del Espíritu Santo en tu vida, de tal manera que inunde todo tu ser, alma, cuerpo, espíritu, y que todo tu ser quede inundado, rebosante del Espíritu Santo de Dios, y que la gente se dé cuenta que está lleno del Espíritu Santo del Señor.